bien, empezamos partiendo de los diferentes conceptos que hemos ido viendo de manera independiente, ahora los vamos a unificar para empezar a ver un poquito de el principio para análisis estructural y mampostería. Es bastante básico, es parecido en muchos aspectos a un análisis estructural normal, tradicional. Pero obviamente, como es ya empezar a realizar algunos cálculos y algunas ecuaciones, em, vamos a empezar definiendo para que utilicemos en sistema internacional em, cómo nosotros vamos a trabajar las ecuaciones, ¿sí? En esta ocasión, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, para todo lo que sean esfuerzos como tal, vamos a utilizar la resistencia, es decir, F'M. Esta, pues ustedes ya bien saben, en las unidades en las que está, kilogramo sobre centímetro cuadrado, ¿sí? A pesar de que el block generalmente nos va a dar una resistencia, generalmente ustedes a través de ensayos, ya con mortero y la compresión del muro de mampostería como tal, em, o ya saben que utilizamos blocks macizos, así como los que habíamos trabajado con anterioridad, en el par de cálculos que habíamos ido viendo anteriormente. Em, pues estos generalmente van a dar la resistencia que pues nosotros esperamos, ¿sí? Pero si digamos, nosotros queremos utilizar blocks vacíos, DT, UT, pues hay varias resistencias. Nosotros las vamos a ir tomando en cuenta. O sea, no me refiero solo a la del block, sino a la de toda la composición con el mortero. Em, pero la resistencia pues va a ser denominada en este curso como F'M, ¿sí? Y aquí pues las que ustedes ya conocen. Estas generalmente pues van en kilogramo sobre centímetro cuadrado. El esfuerzo a compresión, importante, esfuerzo a compresión. Nosotros lo vamos a definir como FA y este va a ser igual a 0.2 de F'M por 1 menos H sobre, vamos a ver, H, altura del muro, sobre 40 veces el espesor. Y esto lo elevamos, permítanme, se lo voy a escribir acá un poquito más. H sobre T. Esto nosotros lo vamos a elevar al cubo, que era lo que nos hacía falta, o bueno, dependiendo de cómo se va a aplicar la ecuación. Em, pero este resultado debería de arrojarnos también kilogramos centímetro cuadrado. Y así van también las unidades, ¿sí? Seguimos. Entonces, pues les decía, las unidades de H o de espesor las ingresamos en centímetros, F'M en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y con esa potencia, elevando al cubo, pues básicamente nosotros logramos eliminar eh, nos quitamos la necesidad de tener que convertir las unidades. Entonces, esta es la que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Esfuerzos a compresión, pues ya sabemos que sería F sub A. Esfuerzo a flexión sería entonces F sub B, B de bending, ¿sí? Y esto sería un tercio de F'M. Si no es tan resistente, por supuesto, pero con eso lo probemos con las muchetas soleras.
Tenemos también lo que sería el esfuerzo corte o cortante. Acá nosotros vamos a aplicar F sub V como 0.33 de la raíz de F'M. ¿Sí? Y para el módulo de elasticidad sería E' M igual a 1000 veces F'M. Sencillo. ¿Sí? Bueno, ya sabiendo, o digamos teniendo las ecuaciones a la mano, ¿qué otro aspecto nosotros debemos de contemplar en análisis estructural? Cargas a las que va a estar sometida nuestra estructura. Básicamente nosotros nos vamos a estar rigiendo sobre ajíes NSE. eh, por favor, para que lo tomen en consideración. Pero no salimos de tener básicamente cargas muertas, cargas vivas, sobrecargas. No voy a indagar demasiado en el tema de sobrecargas, precisamente porque pues ya las conocen. Pero lo que sí vamos a hacer es de que vamos a utilizar cargas estáticas, sobre todo para el análisis manual. Luego, mi objetivo es de que pues esta semana terminemos de ver mampostería y lo que vamos a hacer ahí es de que voy a hacer un híbrido entre los cálculos a mano y un modelo pequeño para que lo puedan complementar con lo que corresponde al laboratorio. No es enseñarles a hacer ni demás, sino que eso lo está cubriendo el link en laboratorio. Pero llegar hasta el punto donde ustedes lo puedan aplicar y así en laboratorio ya lo pueden realizar, ¿verdad? Em, ¿qué otro tipo de cargas o aplicaciones nosotros podríamos llegar a tener eh, en construcciones en mampostería? Hay diferentes, pero muchas veces pueden llegar a utilizarse cargas referentes a presiones hidroestáticas, ¿sí? Se utiliza para tanques también. Em, Podemos llegar a tener muros de contención, entonces tendríamos presiones geoestáticas o de suelo, ¿sí? Geodinámicas y también hidrodinámicas, podría llegar a ser. Entonces, con esto, pues básicamente vamos a ir dando o tratando de cubrir lo que sería los primeros capítulos de los capítulos del 1 al 5, ¿sí? De aquí es NS 7.4, ¿sí? También se las voy a cargar a Classroom para que ustedes la puedan ir revisando, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué otras consideraciones nosotros debemos de ir teniendo? Pues conforme vaya avanzando un ejemplo que quiero hacer, voy a irles explicando los puntos donde los podemos conseguir en la norma, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, pues de ahí hay que revisar varios aspectos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, eso es en cuanto a las cargas y qué otras fuentes debemos nosotros de consultar. Pero también, vamos a ver, habría que revisar el capítulo 5 de FHA, que es algo que habíamos visto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? AGIES, ACI, también un documento que yo les compartí. Y la combinación de todos estos, pues ya nos van más el complemento de lo que sería el análisis estructural. Me refiero a excentricidades, rigideces, etcétera, etcétera. Todo combinado, pues nos debería de permitir generar un diseño completo, ¿sí? Entonces, si esta es la parte de análisis estructural, ahora veamos qué ocurre efectivamente en el tema de rigidez, ¿sí? Em, si nosotros hablamos, si nosotros hablamos acerca de rigideces em, en muros estructurales, y así es como le vamos a colocar aquí a nuestro, digamos, inciso A, que hay que revisar en el análisis estructural, sería la rigidez
Nosotros, por ejemplo, normalmente a este tema de la rigidez se le va denominando K, ¿sí? La letra K. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Que normalmente el muro, que era más o menos por donde iba la explicación aquella vez que hablamos de la longitud libre efectiva, pues sucede que si nosotros idealizamos un suelo en esta ocasión y vamos a llegar a tener un muro que digamos está empotrado, ¿sí? Eh, el empotramiento de la parte de abajo, pues es donde aquí digamos lo que provee el efecto de empotramiento es el cimiento, con la presencia del suelo, por supuesto, ¿sí? Y en la parte superior es muy probable que nosotros empecemos a tener niveles superiores, por supuesto. Entonces, en esta ocasión, lo que nosotros hacemos es de que también esta conexión genera un efecto, tal vez no al 100% de empotramiento, pero sí genera condiciones de restricción, ¿sí? Que habrá que revisar qué tipo de comportamiento pueden tener. Pero si nosotros nos vamos un poco más al tema conceptual de qué sucede en muros, pues lo que ocurre es de que ahora este muro lo voy a idealizar a través de su eje neutro como una sola pieza, ¿sí? Digamos que aquí lo estamos analizando un poco más sencillo, ¿no? Si a esta pieza que cuenta con una altura, eso es un hecho, tiene pues una altura h, se le llegara a aplicar una carga P, obviamente eh, lo que hablábamos la otra clase. Si nosotros tenemos un empotramiento y esto es una barra libre, pues esto va a generar un efecto de deflexión de dos veces K, dos veces H. Si es que esto está articulado, perdón. Si está empotrado, pues va a tener una parte rígida y a partir de ahí empieza a deflectar. No, bueno, tal vez esta gráfica no es tan exactamente así. Un poquito no tan rígida, ahí estamos. Pero esta llega a alcanzar una altura libre o una constante K de 0.7h, si no me recuerdo. Sí, esto es en cuanto a alturas libres. Aquí tenemos dos veces H o dos veces L, cuando está empotrado en un punto y no tiene ninguna restricción acá arriba, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo que ocurre a nivel de mampostería es de que acá tenemos pues casi un empotramiento. Pero en la parte superior esa carga P se va a ver ajustada, digamos, o restringida por las condiciones de restricción que tiene los niveles superiores. Entonces, ¿qué pasa con esa carga P? Me va a generar un efecto en el cual yo voy a tener al inicio un efecto casi empotrado y después voy a tener una deflexión. A esta deflexión, pues es a la que le conocemos como una deriva, ¿sí? Esta deriva, si nosotros quisiéramos darle un nombre, va a ser igual a esa carga P por H elevado al cubo sobre 12 veces la elasticidad. Permítanme, fíjense que esto mejor se lo voy a escribir en color negro. Esto va a ser igual a 12 veces elasticidad por inercia. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. K es igual a EA sobre L. Sí, ahí estamos. K es igual a EA sobre L. Bueno, si ustedes se recordarán de análisis estructural, la rigidez está en función, obviamente, de la elasticidad del material, es decir, digamos un concreto, un acero de varilla corrugada, etcétera, etcétera. Pero también el material va a ser tan rígido como lo sea su longitud. Si es el doble de longitud, pues disminuye a la mitad de la rigidez, ¿no?
también va a ser tan resistente como su sección lo permita. Es decir, no es lo mismo tratar de deflectar una viga de pocas dimensiones, así como una pues que ya va teniendo una sección transversal, un área más grande. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí un recordatorio de rigidez. Que es igual a generalmente elasticidad por área sobre L. Y esto, si ustedes se recordarán de vigas, hablo de estática principal, aquí teníamos cierta rigidez y normalmente la deflexión era, bueno, no recuerdo, pero vamos a ver aquí si consigo de forma rápida, dinámica, vamos a ver, amortiguado. Quiero ver aquí si consigo rápido una tabla, ustedes perdonen, no la tengo a la mano. Bueno, si no, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, por ejemplo, así como estas, eh, estas vigas con una carga concentrada o una viga en voladizo. Su rigidez es 3 veces elasticidad por inercia sobre L al cubo. Pero es que nosotros podemos empezar a relacionar, o así como esta. Ah, no, esta es la misma, creo. Vamos a ver. No recuerdo dónde tengo esa tabla ustedes. Pero bueno, si no, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver, por acá creo que la tengo. Ah, Dios, aquí está. Bueno, muy bien. Por ejemplo, estas son algunas vigas. eh, son de las clásicas tablas que nosotros vamos. Ahí está. Son de las clásicas tablas que nosotros tenemos en los libros de estática, análisis estructural y demás. ¿Sí? Entonces, me gusta considerar estas tablas porque, miren, pues, aquí hay un concepto fundamental bien básico. Una fuerza restitutiva, es decir, la fuerza de un resorte, ¿sí? Fuerza de un resorte, va a ser igual a K por X, ¿sí? Es decir, la rigidez por lo que se va a desplazar el resorte. Eso es física 1. Creería yo. Física 1. Sí, física 1. Bueno, pero si nosotros lo hacemos a la inversa, digamos que despejamos en esta ocasión para X, tendríamos que la fuerza restitutiva es sobre K. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a generar? Si X la dividimos sobre. Perdón, estoy saltando algo. Si X la dividimos sobre FR, tendríamos que 1 es acá. ¿Sí? Bueno, pues más o menos, ese es el concepto acá. De que 1 sobre K va haciendo esa medida de longitud sobre la fuerza restitutiva que las piezas pueden llegar a permitir. Entonces, generalmente todas las deflexiones que nosotros vamos a ver, que en este caso, digamos, sería la X, van a estar en función a qué tanto, qué tan buena puede llegar a ser esa sección o qué tan grande va a permitir esa sección que deflecte. A ver, ¿a qué voy? Todas las deflexiones están en función a una carga P, que en este caso sería la fuerza restitutiva, y adicional, pues la inversa, digamos, en este caso, de la longitud por la elasticidad por su inercia. ¿Sí? Se puede operar ya sea bien con longitud y elasticidad por área o bien elasticidad por inercia. Esto es bastante básico. ¿Sí? Em, Vamos teniendo diferentes tipos de deflexiones para algunas vigas, así como también de rigideces para los diferentes escenarios que puedan llegar a ocurrir. Por ejemplo, una barra en voladizo tiene una rigidez de 3 veces elasticidad por inercia sobre longitud al cubo. Una barra simplemente apoyada será
la rigidez de 48 veces elasticidad por inercia sobre el longitud del cubo. Entonces, a lo que quiero llegar es de que si nosotros bueno, contemplamos diferentes tipos de materiales, inercia y altura, esos son los ingredientes, digamos, para ir generando la combinación que así corresponde. Pero esto es lo que proviene precisamente de ¿cómo se llama? De esa deflexión que va a ocurrir en el muro, ¿sí? Entonces acá vamos a decir que va a ocurrir ¿qué sería? Una deformación por flexión, sería deformación debida a flexión, pero adicional, nosotros también tenemos una deformación por corte, que es la que nosotros debemos de añadir, ¿sí? Entonces, a esta nosotros le vamos a agregar una deformación por corte, ¿sí? Claramente, esta, esta deriva o este desplazamiento que está ocurriendo en la punta del muro, esperamos que vaya a deflectar, por supuesto. Pero como el material es tan frágil, es muy resistente a compresión, pero es frágil al momento de someterlo a una flexión, por eso es de que se le añade esta característica de una deformación por corte, donde la ecuación, o lo que obedece aquí, sería 1.2 veces esa carga P por la altura sobre el área gruesa. Y ya sabemos que el área, no sé cómo ponerle eso aquí, a sujétalo es, área gruesa. Vamos a hacer aquí una pequeña indicación de qué significa cada variable. Ustedes vamos a ver para que les quede más ordenado cuando deseen consultar el documento. Vamos a ver, donde h es altura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? P por h, bueno, P es carga aplicada. Elasticidad e inercia, bueno, eso creo que ya lo saben. Elasticidad y es inercia. A G sería el área gruesa. Entonces nosotros podemos decir que esa, esa deformación que va a ocurrir en el muro va a ser igual a P por H al cubo perdón, P por H al cubo sobre tenemos 12 veces elasticidad por inercia más 1.2 P H por área gruesa. Muy bien. Esto va a ocurrir cuando las condiciones de restricción sean igual a rígidas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Este comportamiento se parece mucho, perdón, rígidas, disculpen, cuando haya rigidez es la cosa. Si hay una alta rigidez, en cambio,
si nosotros tenemos un muro que no tiene nada que restrinja, es decir, que las condiciones de restricción superior son igual a cero, entonces el muro se entiende que se deforma muy libremente, más o menos, como esta ocasión. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues el corte no se ve afectado. Seguimos teniendo AG, área gruesa, permítanme, área gruesa, ahí está. Pero lo que sí disminuye es el denominador de este primer término, porque obviamente pues va a permitir que así sea su ¿cómo se llama? Su deformación, ¿sí? Es decir, a una, ¿cómo se llama esto? A una mayor, a una mayor libertad se va a deformar más, por supuesto. Muy bien, entonces, esto va a ser si, digamos, o si tuviésemos muros en voladizo, por ejemplo. Esto es como un muro en voladizo. Muy bien. Bueno, ¿qué más? La rigidez, como ya habíamos visto que es el inverso a la flexibilidad, entonces lo que nosotros normalmente vamos a ir haciendo es primero encontrar las deformaciones que el elemento pueda tener y a partir de esa deformación por flexión y por corte, eh, ya vimos que la deformación total va a ser la suma de estos dos términos que veíamos aquí en la parte superior. Entonces la rigidez también sería el inverso de estas deformaciones, por el mismo concepto que veíamos acá arribita. Quiere decir que si la deformación, o si quieren, pongámosle un nombre, deformación por flexión, que sea sub F, y este por corte, que sería cortante, ¿no? Sub C. Entonces la deformación va a ser a que obedezca a la deformación por flexión más la deformación por corte. Bueno, siendo así, entonces nosotros podemos concluir que la rigidez por la deformación va a ser igual a la carga también por la deformación. ¿Sí? Este este es el objetivo a lo que nosotros llegamos a determinar. Y eso es en cuanto a qué tanta libertad tienen los muros de poder desplazar. ¿Sí? Pero cuando nosotros empezamos a revisar ya todos los muros, porque alguien puede, y eso es bastante válido, pero mire, ingeniero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un muro y está a la par de otro? O sea, eh, esto que usted nos dice, si solamente el muro está aislado. Pero si nosotros, que vamos a revisar, digamos ya, eh, muros que son pues un poquito más grandes, digamos que podemos revisar una distribución de muros. ¿Qué les digo? Por ejemplo, imaginemos que esta es la planta de una edificación sencilla, porque si me lleva tiempo estar dibujando muros aquí. Digamos que más o menos, fíjense ustedes algo súper sencillo. Cuatro muros y una pequeña puerta aquí que es abatible en este sentido, ¿no? Algo súper sencillo. Bueno, em, a lo mejor sí puede llegar a tener lo que sería ventanería, por supuesto. Digamos que a lo mejor tiene una ventana en este lado. ¿Qué les digo yo? Puede tener otra de este lado. Aquí al frente, porque seguramente aquí pues pasa alguna calle, ¿no? Entonces seguramente no hay problema con invasión aquí a la privacidad del vecino, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Si nosotros vemos acá estas deformaciones que originalmente veíamos de forma aislada, rígese en muros, esto, solo para que lo tomen en cuenta, es verlo de una forma aislada. Cuando nosotros ya queremos combinar diferentes muros uno con otro, lo que nosotros vamos a tener sería nuestro inciso B. El inciso B va a ser entonces la torsión que juntos o separados puedan producir los muros.
Entonces, como inciso B, tendríamos nosotros lo que es la torsión. Eh, nosotros tenemos que revisar, perdonen ustedes, que esta torsión se va a ver afectada o va a afectar a la estructura cuando nosotros tengamos alguna cortante por su excentricidad. ¿A qué me refiero? El muro visto de forma aislada ya vimos que tiene un comportamiento, ¿sí? Y digamos que nosotros, si a los muros les agregamos exactamente la misma masa, vamos a ver, y podríamos tener algo así como un eje neutro, ¿verdad ustedes? Que sería el centro, permítame, ahí está, el centro geométrico. Probablemente el centro de masa, que es lo que deseo ubicar ahora, esté un poco desplazado precisamente por esta parte que nosotros tenemos acá como una abertura. Al igual que las ventanas, pues siempre terminan retirando un poco de masa. Por lo cual, digamos que tal vez el centro de masa se encuentra, si le ponemos nombre a los cuadrantes, 1, 2, 3, 4, está con tendencia al cuadrante 3. ¿Sí? Dejamos ahí los cuadrantes para identificarlos. Muy bien. Ahora bien, el análisis estructural básico, el que nosotros tenemos, que es el que vamos a aplicar acá, para sismo resistencia, nos dice que en algunas ocasiones, ante cargas laterales, pueden ocurrir sismos. ¿Sí? Estos son fuerzas sísmicas. Pues me refiero al color sísmicas. Sísmicas, eso. Entonces acá, si nosotros tenemos nuestra clásica convención XY, podemos decir que acá puede llegar a afectar un sismo en el sentido X. Y acá un sismo en el sentido Y. Independientemente estático, dinámico y demás lo que corresponda. Pero los sismos, como ustedes seguramente han visto, deben de llegarse a aplicar a un centro de rigidez. ¿Sí? Ahora bien, este sí se ve afectado por las aberturas, así como la que tenemos nosotros por acá y por acá. Es decir, normalmente el centro de rigidez se va a ubicar donde así estén la mayoría de piezas sismoresistentes. La voy a exagerar, ¿sí? Digamos que este sería nuestro centro de rigidez. Uy. Y esto sería nuestro centro de masa. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, cuando nuestras fuerzas sísmicas llegan a la estructura, en realidad, quien recibe esas fuerzas, numéricamente hablando, debería ser el centro de rigidez. Entonces se genera algo que se le conoce como excentricidad. Es decir, del sentido de aplicación, tendremos nosotros una excentricidad horizontal, a esta le denominaremos como excentricidad en X, y por supuesto, acá tendremos nosotros lo que sería una excentricidad, pero en Y. ¿Sí? Siempre partiendo del punto geométrico central, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que va a causar que tengamos nosotros excentricidades altas? Que pues básicamente, al momento de que el sismo en Y le pega a la estructura, pues hay un sismo Y por excentricidad. Vamos a ver aquí. Va a producir que este muro trate de voltear hacia este lado. ¿Sí? Vamos a ver, el sismo pega en un sentido, pero porque tiene excentricidad, acá se termina produciendo un efecto de volteo, es decir, un momento. A este le vamos a poner momento debido
a la cortante y esto será igual a ese sismo que venía en eje Y, pero que está siendo multiplicado por la excentricidad. ¿En qué eje? En el X, porque este es el que está causando este brazo que nosotros tenemos acá. Entonces, si esto es así, y también tenemos un brazo que está ocurriendo aquí para acá abajo, que está haciendo que empuje la estructura en el sentido X, pues lo que va a suceder es que vamos a tener también acá un momento, pero en X. Y este, de igual forma, sería igual a ese sismo en X por la excentricidad, pero en Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos de considerar? Que excentricidades altas producen momentos de giro respecto al centro de rigidez altos, así como también que nuestro sistema tiene que llegar a producir fuerzas tan altas que se traten de oponer a esos sismos. Y a esto, si esto era el sismo en Y, nosotros necesitamos una apuesta que sea una reacción en Y. Y si tenemos un sismo en X, entonces también necesitaremos una reacción en X horizontal, que estas van a ser las que se calculan que de tal forma que permitan la resistencia de la estructura ante esas cargas laterales. Aquí no quedó muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Reacción en X. Muy bien. Entonces, nosotros pues tenemos que ver el comportamiento, la rigidez de cada de cada uno de los muros, perdón, de cada uno de los muros, de tal forma que veamos también cómo van ocurriendo las deformaciones, porque pues recordando un poco que la rigidez es el inverso de la flexibilidad, tal y como vimos hace ratito, nosotros sabemos que acá tendremos que si K es igual a la carga P aplicada por esa deformación o esa deriva, eh, puede ser necesario. A ver, ¿por qué les digo esto de la rigidez? Porque esta es la rigidez idealizada, ¿sí? Esta se cumple si y solo si no hay aberturas. Pero ese es un gran problema porque a nivel arquitectónico ustedes necesitan entrar a esta casa. Necesitamos que hayan ventanerías, ¿sí? Entonces, algo así como el espesor equivalente, nosotros lo que hacemos acá es, entonces, precisamente por la presencia, vamos a ver aquí cómo me queda esto, por la presencia de puertas, de ventanas, ¿qué más? Accesos, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos encontrar lo que sería una, y aquí viene el nuevo término, rigidez equivalente. A esta le vamos a denominar como caso E. Y va a ser aquí, pues que, digamos, logre dar respuesta a todas esas aberturas que nosotros tengamos. ¿Y cómo podemos ver ese tema de las rigideces? Miren, pues, aprovechando aquí que habíamos visto unos apuntes de hace, vamos a ver, también, resorte, bueno, retomando un poquito aquí y aprovechando que hace algún tiempo explicaba aquí acerca de cómo tratar los resortes conectados en paralelo o en serie, pues más o menos algo así es lo que nosotros debemos de revisar eh, para los muros, ¿sí? Ahorita les explico el porqué. Nosotros cuando tenemos rigideces diferentes en nuestro sistema, lo que debemos de contemplar, de hecho esto se lo voy a secuestrar a otra clase y no lo llevamos para allá. Vamos a ver.
2, muy bien. Aquí esto va con un buen ancho. Lo vamos a colocar entonces por acá. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces ahí para aprovechar unos esquemas que tenía, ¿qué es lo que nosotros debemos de ir revisando acá? Miremos. Esto es de una clase de dinámica, pero funciona para nuestro caso acá. Un rigidez K, con una rigidez K, ¿sí? Ahí está, va a producir cierto desplazamiento X a través de una carga P aplicada. Pero cuando nosotros tenemos dos resortes de diferente rigidez, K1 y K2, la fuerza restitutiva se va a ver afectada, porque digamos que el primer resorte, ¿sí?, puede llegar a deflectar un delta X. En cambio, el otro puede llegar a generar una segunda deflexión. Entonces, lo que nosotros hacemos es de que como esto va a producir, digamos que si se trabajara de forma independiente, dos fuerzas restitutivas, eh, en realidad va a predominar el que tenga una fuerza restitutiva mayor. En este caso, digamos que la fuerza restitutiva, permítame, si la fuerza restitutiva mayor fuera FR2, digamos que fuera mayor a FR1, el problema es de que el desplazamiento se puede ver afectado precisamente por ello. Entonces, lo que hacemos es de que directamente eh, los vamos a sumar, ¿sí? Eh, Aquí hay algo que no está bien. Aquí estos textos no sé en qué momento, pero se corrieron porque en serie. Ah, no, sí estamos bien. Ahí estamos bien. Perdonen, ahí estamos bien. Muy bien. Y cuando están conectados en serie, esto es como los circuitos. Si es que alguna vez tuvieron la oportunidad de quebrarse un poquito la cabeza con los circuitos. Es como conectar los circuitos en paralelo y en serie, ¿sí? Entonces en serie, pues, ¿qué es lo que hacemos? Esto viene a través de un despeje, que de hecho creo que estaba en esa hoja donde me los fui a secuestrar. Pero precisamente en este caso la fuerza restitutiva es igual a esa deformación delta X sobre 1, sobre lo que va a deformar el resorte 1, más la proporción que deforma el resorte 2. Entonces, si esto ahora lo traducimos a Si lo traducimos a rigideces para muros, ¿sí?, aplicando. Entonces, como que esta línea creo que está muy... Aplicando a muros. Lo que nosotros vamos a tener es de que algunas veces, voy a tratar aquí de hacer un pequeño levantado de un muro ustedes. Digamos que en algunas ocasiones nosotros podemos llegar a tener, a ver, ahorita por facilitarme un poquito el dibujo voy a hacer una puerta completa de, vamos a hacer aquí con esta línea, digamos que una puerta que ocupara todo el vano. Pues lo que vamos a tener es, ¿sí?, entre un y digamos que si aquí existiera nuestra solera corona, ¿sí?, como son unos expertos aquí, lo que vamos a tener entonces sería una solera de humedad o hidrófuga. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que este muro, el que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, en realidad, quien está aportando es acá una K1 y de este lado una K2. Es decir, tenemos rigideces diferentes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es de que de este primer muro, K1 y K2, más o menos, para que ustedes se hagan una idea, es el equivalente a que nosotros lo estamos entonces trabajando como una rigidez en paralelo, ¿sí? Esto sería rigidez en paralelo. Entonces, si esto es así, la rigidez de este muro
va a ser igual a K1 más la que aporte K2. ¿Sí? Simple. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo estamos analizando, digamos aquí hay un escenario A y puede haber un escenario B? En el escenario B, digamos que aquí tenemos nuestra solera corona, tenemos acá nuestra solera de humedad, tenemos nuestro borde de muro, ¿sí? Pero puede ser que se ocurrió la maravillosa idea de justamente acá, antes de la mocheta, ¿sí? Pero decidieron agregar un pequeño vidrio, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con ese vidrio? Pues sucede que acá lo que vamos a tener nosotros es de que vamos a contar con una rigidez que va a variar, ¿sí? ¿Y qué sucede en este tipo de muros? Pues fíjense ustedes que ahora es el caso contrario. Tenemos nosotros acá un muro con una proporción de cierta... Permítanme, solo voy a correr un poquito aquí para no arruinarles el esquema de arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí nosotros vamos a tener en esta primera porción del muro, ¿sí? Hablo acerca de esta, donde ocurre la ventana. Nosotros tenemos un ancho, ¿sí? Y tenemos la altura, una altura de la ventana. Pero sucede que por la poca cantidad de blocks que aparecen ahí, nosotros también vamos a contar, en este caso, primero con esta región. A ver, permítame aquí cómo hacerles. Vamos a ver. Nosotros vamos a tener acá en toda esta parte una región con una rigidez, digamos una K1, y acá en la parte inferior, en color verde, como esta sí no sufrió de ventanas, esta tiene una K2, ¿sí? Entonces a esto nosotros le denominamos que es una condición en la cual la rigidez está conectada en serie, ¿sí? Entonces, si esto es así, hagamos los modelos equivalentes. Acá, la carga P, que la habíamos hecho con color morado, la carga P, en el primero, bueno, perdón, la ecuación me hizo falta, disculpen ustedes, sería 1 sobre K es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Recuerden que K es la rigidez total del muro, ¿sí? Bueno, ahora acá haciendo el equivalente en nuestro esquemita. Uy, esto creo que quedó muy chiquito a como traía el texto, permítanme. A como traíamos nosotros la nomenclatura anterior, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que acá nosotros aplicábamos una carga P a una condición de frontera ahí empotrada, digamos. Y a lo que ocurre acá es de que si nosotros contamos con ese mismo muro en este sentido y tenemos K1 más K2 aplicado a este apartado, lo que va a suceder es de que tendríamos entonces una carga P aplicada a un sistema de el cual va a tener una rigidez en paralelo, ¿sí? Una K2 y un K1. En cambio, si nosotros aplicamos la misma carga P en este sentido, pues lo que ocurre es de que nosotros vamos a tener un sistema que va a tener un resorte K1, que sería el superior, y luego tenemos entonces un resorte K2, ¿sí? Creo que es bastante práctico de ver eso. Entonces, si nosotros logramos definir esas rigideces ya para
para la diferente ubicación de nuestros muros, podemos eh, retomar el tema de las excentricidades y definir pues que la excentricidad, ahora que ustedes ya dominan, ya saben qué aporte genera cada uno de los muros, podemos decir que acá, después de cómo va a ser aplicadas las cargas y por qué es que el centro de rigidez, o sea, la rigidez que cada muro puede llegar a afectar si está en serie o en paralelo, lo que va a suceder es de que se nos va a producir entonces la excentricidad. A esta nosotros le denominamos con la letra I. Y esta, pues va a ser, la letra E va a ser igual a el centro de rigidez menos el centro de masa, por supuesto. Sencillo para ustedes. Entonces, si esto es así, nosotros para poder encontrar ese centro de rigidez que era el que veíamos con anterioridad, ahora me voy a llevar aquí este esquema. Necesitamos los nombres de los cuadrantes. Vamos a llevar acá abajo. Si esto es así, entonces, si esto es así, entonces nosotros acá podemos llegar a determinar, podemos llegar a encontrar a partir de cada rigidez que va a aportar cada muro, como ustedes ya vieron si está conectado de una forma o de otra, podemos decir entonces que el centro de rigidez va a ser igual a la sumatoria de qué cosa, de esas rigideces o de esa rigidez en cada punto. ¿Sí? Aquí es que lo vamos a ponderar. ¿Sí? El centro de rigidez va a ser igual a la rigidez de cada muro, por eso le vamos a colocar el subíndice I, lo vamos a multiplicar por la distancia de ese muro, ¿sí? Y lo vamos a dividir sobre la sumatoria de rigideces. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es ponderar qué aporte genera cada uno de esos muros. Esto es muy sencillo de verlo en un Excel, que de hecho ese es el plan, generar un Excel que nos permita identificar cómo van ocurriendo los diferentes centros de rigideces. Y ya con esto ver qué ocurre entonces en cuanto a la torsión. ¿Sí? La carga que puede llevarse cada muro, ¿sí? Aquí tal vez lo vamos a limpiar un poquito esto. Ya saben ustedes quiénes son los que generan la excentricidad, son los sismos, ¿no? Y la ubicación del centro de rigidez. Pero cada muro puede tener su propio aporte, ¿sí? Es decir, que cada muro puede llegar a tener su propia porción del pastel, digamos, del sismo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una porción en X1, sentido X1. Aquí tenemos otro muro que está en X, esta sería la porción X2. Y aquí podemos decir, bueno, este también puede llevarse un poquito de sismo, que sería la porción en Y1. Y este pobre que tiene bastantes aberturas, incluso si queremos verlo a escala gráfica, hagamos la flecha no tan grande. ¿Sí? Este apenas se va a ver un pedacito, ¿sí? Un poquitito ahí. Este sería un P en Y2. ¿Sí? Es menor. Entonces a esto nosotros le denominamos, bueno, y aquí, perdonen, solo para gráfica, sí, la excentricidad ya está, que es E sub Y y E sub X. Entonces acá lo que nosotros hacemos es de que para poder identificar pues estas partes,
Le llamamos a este concepto del P sub X como una carga proporcional por muro. Esta carga proporcional por muro va a ser, necesitamos identificar la carga proporcional a la rigidez y también la carga proporcional por torsión. ¿Sí? Entonces, ya al tener identificados correctamente qué carga puede resistir cada muro por torsión, ¿y cuál sería esa carga proporcional a la rigidez? Nosotros podemos identificar o llamarle aquí, vamos a ver, esto lo podemos identificar a la rigidez como P sub I prima y este P sub I doble. Ahí estamos. Entonces, la carga proporcional por muro, si nosotros le ponemos nombre, esta sería P sub I y podemos decir que P sub I sería igual a P sub I prima más P sub I dos veces. Ahí estamos. En realidad esto es más menos. Porque precisamente por la excentricidad, los... Muy bien. Entonces les decía que precisamente por el sentido de la aplicación de las cargas, o pueden ir en sentido positivo o pueden ir en sentido negativo. ¿Sí? Si nosotros queremos darle un valor a esta P sub I prima, ya numérico, sería entonces la rigidez de cada muro dividido la sumatoria de cada rigidez, de, perdón, la sumatoria que aporte cada muro, ¿sí? Y esta la vamos a multiplicar por la carga P, que es la carga sísmica completa aplicada, ¿sí? Entonces, si nosotros ahora definimos la carga proporcional por torsión, sería igual a P sub I, doble apóstrofe, vamos a tener la igualdad E, que esta va a ser la excentricidad sobre E sub I por P. Veamos las cargas proporcionales por muro. Ya sabemos que pues van a depender de qué aporte tenga cada una en cuanto a rigidez y a torsión. Y lo que se refiere a la carga por torsión, pues en esta varía un poquito, porque ya habíamos definido que eh, la torsión puede generar un efecto que puede hacer que varíe y pues obviamente también va a estar en función qué tanto pueda o qué ponderación o qué aporte de la carga P sea la que se lleve, ¿sí? Ahora bien, esto de E por I, ¿qué significa? Para este valor de E por I, nosotros lo definimos por acá. EI es igual a la sumatoria de K por I, perdón, K sub I sería la rigidez de cada muro. Vamos a multiplicar por una distancia a la que se encuentre al cuadrado. Permítanme, vamos a ver aquí si puedo bajarle un poquito esto. La distancia y vamos a dividir, bueno, esta va dividido, perdón, y esta va dividida sobre KI por T. Y ahí estamos, muy bien.
Entonces, al tener nosotros esta expresión ya completa, lo que vamos a poder encontrar es el denominador. Y así nosotros podemos ya darle el valor a toda la ecuación que teníamos aquí a un inicio. ¿Sí? Entonces, conociendo estos puntos, em, sabemos nosotros que eh, cada muro va a poder aportar en función a cuánta rigidez pueda tener y a cuánta torsión también se encuentra. Porque si un muro tiene una torsión excesiva, pues también no va a poder generar un aporte, no va a poder generar el aporte suficiente que así lo requiere entonces el muro. ¿Sí? ¿Qué más? Entre la excentricidad nosotros tenemos excentricidad que nos da la norma, ¿sí? Sería sobre 5% em, perpendicular al sismo, ¿sí? Sismo, muy bien. Entonces, ya con estos valores, nosotros podemos identificar cómo es de que va el, la diferente aplicación de estas diferentes rigideces, ¿sí? Entonces, con estas primeras em, con estas primeras ecuaciones, nosotros podemos llegar a determinar cuál va a ser el aporte de la rigidez por sismo, donde así corresponda. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta?